Bueno, mi nombre es Jesús Samuel Cruz Izquierdo, soy del séptimo A, carrera Ingeniería Mecánica, y pues yo escogí el tema de las oscilaciones, en el cual hablo mayormente del movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué es la oscilación? La oscilación consiste en la transformación, alteración, perturbación o fluctuación de un sistema a lo largo del tiempo. En este sentido, hay que decir que se conoce como oscilador armónico a la clase de sistema que, cuando pierde su posición de equilibrio, regresa hacia ella a través de oscilación de tipo sinusoidal. Ahora, ¿qué es la oscilación en la física? Para la física, la química y la ingeniería, toda oscilación está entendida como un movimiento que se produce de un lado a otro, naciendo de una posición de equilibrio, un ciclo en este contexto. Es el trayecto que se debe recorrer desde una posición hasta otra para luego regresar, de manera tal que para 2 veces por la posición de equilibrio, la frecuencia de la oscilación, asimismo, es el número de ciclos por segundo, un dato que suele medirse en hercios. Movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, más también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio en ausencia de fricción, producción por la acción de una fuerza recuperada que es directamente proporcional a la posición, pero en sentido opuesto. Respecto a su posición de equilibrio, en un desplazo a lo largo del eje OX, tomando el origen O en la posición de equilibrio, esta fuerza es tal que Fx es igual a menos Kx, donde K es una constante positiva y X es la elongación. El signo negativo indica que en todo momento la fuerza que actúa sobre la partícula está dirigida hacia la posición de equilibrio, esto es, en dirección contraria a su elongación. Aplicando la segunda ley de Newton, el movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la cual la ecuación diferencial m de d sobre 2x entre dt por 2 es igual a menos kx, siendo m la masa del cuerpo en desplazamiento, escribiendo w2 en kilómetros se obtiene la siguiente ecuación, donde w es la frecuencia angular del movimiento. d2x entre dt2 es igual a entre t por t, que es igual a menos w2x. La solución de esta ecuación diferencial puede escribirse en la forma x por t es igual a la cociente entre wt más fácil, donde x es la elongación o desplazamiento respecto al punto de equilibrio, a es la amplitud del movimiento, elongación máxima, w es la frecuencia angular, t es el tiempo, y lo que es la fase inicial indica el estado de oscilación o vibración o fase en el instante. T es igual a 0 de la partícula que oscila. Además, la frecuencia de oscilación puede escribirse como es, y hay una fórmula que nos indica básicamente cómo está compuesta la frecuencia de oscilación. La velocidad de aceleración de la partícula pueden obtenerse derivando respecto del tiempo de electrización. X entre t es igual a cociente, bueno, es lo mismo que vimos en la fórmula anterior. Velocidad, la oscilación instante de un punto material que ejecuta un movimiento armónico simple se obtiene, por lo tanto, derivando la posición respecto al tiempo, y aquí podemos ver otra fórmula para determinar la oscilación instantánea de un punto material. Aceleración máxima es la variación de la velocidad del movimiento respecto al tiempo de espera
y se obtiene por lo tanto derivando la ecuación de la velocidad respecto al tiempo de encuentro. Dice amplitud y fase. La amplitud A y la fase inicial se pueden calcular a partir de las condiciones iniciales del movimiento. Esto es los valores de la elongación y de la velocidad inicial. Como podemos observar, aquí hay otro tipo de fórmulas. Una es para la amplitud de fases iniciales y la otra es para la aceleración máxima. Sumando miembro a miembro las dos ecuaciones obtenemos, y ahí es una fórmula donde suman los miembros a miembro, y dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones obtenemos. Y ahora en la siguiente serían los parámetros del movimiento armónico simple. En los parámetros del movimiento armónico simple podemos encontrar que amplitud A, elongación máxima. Su unidad de medidas en el sistema internacional es el metro. La amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de variación máxima de desplazamiento u otra magnitud física que varían periódicamente a cuasi periódicamente en el tiempo. Es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Periodo T. Dice, el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa es la inversa de la frecuencia T entre 1F. Su unidad de medida es el sistema internacional, es el segundo. Ahora, la frecuencia, el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida es el sistema internacional, que es el hercio. Un hercio es igual a una oscilación por segundo. Ahora la fase. La fase del movimiento en cualquier instante corresponde con el valor. También se trata el ángulo, que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida es el sistema internacional del radian, cuando se produce una oscilación completa. La fase aumenta en 2 pi radianes y el cuerpo vuelve a su posición, elongación x inicial. Y bueno, hasta aquí sería mi examen y eso sería todo por parte mía. Gracias.